Muchos de nosotros hemos escuchado siempre qué es la administración pública, para qué sirve o cómo funciona actualmente. El problema radica en que el consenso mayoritario, si bien conocen conceptos diversos sobre ese tema, es que este no funciona de la mejor manera, y esta es una realidad que han vivido todas las personas que han tenido que acudir a una entidad pública. Si bien se quejan de la burocracia, de cómo funciona el sistema o desde el trato que han recibido, hay que tener en claro que hay ciertos derechos que debe tener todo administrado, que lamentablemente uno no conoce, y el conocerlos haría una gran diferencia para el trato que recibe el ciudadano siempre que va a una entidad pública. Buenas tardes. Bueno, con respecto a la primera pregunta sobre qué tiene conocimiento usted como administrado, el derecho de exigir la responsabilidad de las entidades y las personas que trabajan en su servicio cuando sí corresponde legalmente, considero que sí, puesto que todos somos sujetos de derecho y la administración pública tiene el deber de atender nuestras solicitudes y peticiones si están o no cuando éstas están conforme a la ley. Y con respecto a la segunda pregunta, si alguna vez he experimentado algún incumplimiento del plazo por parte de la administración pública, sí, una vez solicité una copia de partida de nacimiento a la Municipalidad de Ixtla de la Joya, para lo cual me dijeron que tendría que esperar 3 días, pero se demoraron como una semana en entregarme el documento. Y obviamente yo me encontré en una situación de desventaja, puesto que perdí una oportunidad laboral porque allí me solicitaban dicho documento. ¿Tiene conocimiento de sus derechos como administrado para el desarrollo del cualquier proceso? Sí, tengo algo de conocimiento cuando voy a desarrollar algún tipo de proceso. El problema es que como son muchas entidades, creo, no estoy seguro de poder saber el proceso exacto de cada una, pero entiendo de que de manera imparcial se podría exigir las mismas en todas, ¿no? Por ejemplo, derecho a que yo tenga que pasar o se me pueda brindar mi propia información, o a reclamar en algunas de las entidades públicas, y me parece que eso sería una generalidad, no creo poder entender más, pero sí tengo parte de que sí tengo derechos sobre eso. Hemos realizado una encuesta a 58 personas con 6 preguntas. Lo primero es que el 50% de nuestra muestra nos dijo que no conocían cuáles eran sus derechos. Situación que ya de por sí es muy complicada, de por sí ya nos dice mucho. Primero aclarando que no por el hecho de que yo como persona personalmente no tenga la posibilidad de conocer cuáles son mis derechos, que tenga la posibilidad de asistir a una clase de derecho administrativo y bueno, analizar punto por punto, no podemos pretender que porque nosotros sí, los y las demás también. Cada persona responde a diferentes realidades, diferentes circunstancias, y creo que eso es un punto bastante cuestionable. Hay una total diferencia entre decir, bueno, yo sí tengo derechos, por supuesto, me han dicho que tengo derechos, obviamente, pero por otro lado, es diferente decir, si sé cuáles son mis derechos, si sé cómo exigirlos, si sé cómo denunciar en caso de que estos no se den. Por ejemplo, el testimonio de la compañera entrevistada, que dijo que perdió una oportunidad laboral porque no se cumplió el determinado plazo. O sea, eso ya nos dice bastante. Y todo esto podríamos resumirlo tal vez en la educación, porque en definitiva, personalmente yo en la secundaria jamás se me había hablado de estos derechos. Para poder evitar que un 43% de las personas que vayan a realizar cualquier proceso administrativo sea discriminado. Además de ello, también hubo trabas en el proceso que realizaron. Luego, un 24% se le cobró dinero por realizar un proceso administrativo, cuando sabemos que es absolutamente gratuito. También, entonces, con esto llegamos al tercer punto, y es que las personas que trabajan y que tienen deberes que cumplir para con nosotros y nosotras, se aprovechan, ¿no? Porque la encuesta nos está diciendo esto. Claro que hay un margen de error en toda encuesta, sin embargo, es algo que sucede porque hay pruebas, porque hay evidencias, porque sabemos que no todos conocen sus derechos. Y creo que esta es una situación que se debe seguir cuestionando. Un cordial saludo a todas las personas que están observando este video. Como ya se han podido dar cuenta, en esta ocasión venimos haciendo la explicación de algunos de los derechos de los administrados.
Tales derechos los podemos encontrar plasmados en el artículo 66 del texto único ordenado de la Ley 27.444, Ley de Procedimientos Administrativos Generales. Bueno, uno de los derechos de los cuales queremos hablar es el derecho a ser tratados con respeto y consideración por el personal de las entidades en condición de igualdad con los demás administrados. Este derecho que tenemos todos los administrados a ser tratados de manera adecuada y con el respeto debido, con calidad de servicio, como usuarios, consumidores y ciudadanos, sin hacer ningún tipo de distinción. Esto se refleja, entre otros aspectos, en la atención del personal debidamente capacitado y dispuesto a brindar la información, en la implementación de mecanismos rápidos y sencillos para presentar reclamos y para la solución de estos mismos. Otro derecho importante es el de acceder a la información de manera gratuita, que deben brindar las entidades del Estado sobre sus actividades orientadas a la colectividad, incluyendo así sus fines, competencias, funciones, organigramas, ubicación de sus dependencias, horarios de atención, procedimientos y características. La razón de ser de este derecho radica en el modelo democrático en el que se vive, por el cual el poder del Estado proviene del pueblo. Y por ende, lo lógico es que el Estado no oculte nada a sus ciudadanos. Y a consecuencia de esta premisa, el principio de publicidad o máxima divulgación es la base sobre la cual se protege y garantiza el derecho de acceso a la información pública. En este sentido, se encuentra estrictamente ligado al principio de transparencia. Otro derecho importante es al cumplimiento de los plazos determinados para cada servicio o actuación que se ha exigido en las autoridades o para las autoridades. Este derecho exige que el administrado sea atendido de manera dinámica, con un análisis correcto a cada trámite para evitar menos formalismos. A fin de que dicha tramitación se lleve a cabo sin ningún tipo de retraso que sea de manera innecesaria para llegar a la solución de este problema en un tiempo razonable. Bien, esa es la pequeña explicación que quisiera darles. Espero que haya sido de su total comprensión y agrado. Muchas gracias. Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're... Gobierno del Perú. El Perú primero.